Continuamos con los ejercicios. Miremos la retroalimentación para este. Dice, si A o B es recto, calcula el valor del ángulo X. Estamos hablando del ángulo que aparece aquí. Este es el ángulo recto A o B. Y este sería el valor que se está formando aquí, el valor X. El ángulo X, perdón. Bueno. Lo primero que debemos hacer es trazar una recta auxiliar por el vértice del ángulo recto, es decir, esa recta que está allí. Esa sería mi recta auxiliar. Esa recta paralela forma nuevos ángulos. Con esta, si prolongamos la recta OA, sería esa, y la otra recta OB sería esta. ¿Sí? Hacemos esas prolongaciones para que podamos ver los ángulos entre paralelas. Por ejemplo, miren, esta y esta son paralelas y esta es la secante, o la recta y la otra y la secante, y ahí se forman los 8 ángulos que ustedes ya deben conocer. Bueno, seguimos. Ese ángulo que está allí, el ángulo A, es un ángulo que es suplementario con el ángulo de 130 y necesitamos hallar ese ángulo. Por lo tanto, ese mide 50 grados. ¿Para qué lo hallamos? Porque ese ángulo es correspondiente con este B. ¿Sí? Este B es correspondiente con A, por lo tanto van a medir lo mismo y B mide 50 grados. ¿Por qué necesitamos este ángulo B? Porque es que cuando se hace esta recta de acá, esta no me implica de que parte el ángulo en dos. ¿Por qué no lo parte, perdón, en dos partes iguales? ¿Por qué no lo parte en partes iguales? Por la inclinación de esta recta. ¿Sí? Dependiendo de la inclinación de esa recta, pues va a partir esta recta auxiliar, va a partir el ángulo en dos, pero no necesariamente en dos ángulos de igual medida, es decir, dos ángulos de 45. Si ya miramos acá, vimos que este ángulo A y este B, que es por donde está partiendo el ángulo recto, van a medir 50. Y si ese ángulo mide 50, el correspondiente, el complementario, ¿sí? Ese ángulo C que aparece allí, pues mide 40. Ahora, C, este C y el X son correspondientes. Miren, aquí está la recta, aquí está la otra recta paralela y aquí está la secante. Este es el ángulo C y este es su correspondiente. Están en el mismo lado y no son adyacentes, ¿sí? Entonces uno es externo, el otro es interno. C y X son ángulos correspondientes. Así que C mide 40, por lo tanto X mide 40. La respuesta para este ejercicio es que el ángulo X mide 40 grados. ¿Sí? Entonces, en estos ejercicios, vuelvo y les repito, es importante esta construcción de esta línea auxiliar, la línea que ahí aparece en rojo, para que me sirva como apoyo para encontrar los diferentes ángulos que ya conocemos.